damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador. Ante todo, gracias, señor ministro, por atendernos. Quisiéramos, antes de entrar en materia, conocer sobre su estado de salud, pues trascendió que usted había suspendido su viaje a los Estados Unidos conjuntamente con el presidente de la República y su equipo por sospecha del COVID-19. ¿Cómo se encuentra el señor ministro? Muchas gracias por la entrevista y por la preocupación. Efectivamente, yo viajé a Washington, tuvimos que hacer escala en la ciudad de Atlanta y ahí tuve la información de infección de personas que estuvieron conmigo, dieron positivo en COVID, y obviamente en ese momento había la pregunta si yo también estaba infectado y los riesgos que eso podía conllevar para el resto de la delegación y también para el presidente de la República. Entonces, con este problema decidí regresarme y tomé un vuelo nuevamente ese momento de Atlanta a Quito. Regresé y me hice la prueba y no tengo ningún tipo de afectación, no tengo ningún problema de COVID. Obviamente, como usted sabe, esto hay que hacerlo gradualmente y secuencialmente, pero gracias a Dios, estoy bien, así que gracias por la pregunta. Que bueno, nos alegramos en esa parte, señor ministro. Entremos en materia. Usted le hemos conocido siempre como un analista muy pragmático y hemos acudido con frecuencia cuando usted no estaba en el gobierno para consultarle sobre la realidad nacional en distintos capítulos. También fue un ministro muy pragmático que ganó mucho prestigio durante su colaboración con el gobierno de Lucio Gutiérrez. Quisiéramos hablar sobre el momento actual, sobre las ofertas hechas de manera un tanto sorpresiva por el presidente de la República, cuando Ecuador había sido criticado por ser uno de los países en el mundo que menos había hecho con respecto a medidas contracíclicas. En uno de los momentos más difíciles para la economía ecuatoriana, el presidente Moreno, tras 2 días en los Estados Unidos, realiza una serie de anuncios que sorprenden muy escuetamente. Para que nuestro público conozca de qué estamos hablando, el presidente se refirió a un bono de alivio al desempleo que se entregará $500 a 570,000 familias en los primeros meses de este año. También dijo que se activarán 2 fases adicionales del llamado bono de protección familiar de $120 que beneficia a 480,000 familias ecuatorianas. Añadió que en los primeros días del mes de febrero, que estamos ya por comenzar, 238,000 familias se beneficiarían en esta entrega de bonos, mientras que una segunda etapa que se concretará en el siguiente mes, en marzo, incluirá a 242,000 familias. Dijo también que se reincorporará a 10,000 familias que dejaron de pagar el Seguro Social Campesino y cubrirá los pagos correspondientes a su afiliación durante los próximos 3 años, es decir, algo que tendrá que hacerlo, si el presidente así lo asegura, el próximo gobierno. Quisiéramos conocer, señor ministro, que es la primera pregunta que surge, ¿con qué dinero el gobierno ecuatoriano va a hacer todo esto? Bueno, en primer lugar es bueno dejar en claro que este anuncio fue debidamente trabajado, pensado y analizado con el Ministerio de Economía y debidamente insertado en el programa económico. Es decir, esto en nada cambia el programa que hemos seguido y el acuerdo con el Fondo Monetario y las metas que estamos alcanzando y que están siendo revisadas de manera trimestral el año pasado y cuatrimestral va a ser en este año. ¿Esto qué significa? Que el resultado del ordenamiento fiscal que hemos aplicado desde un inicio, el resultado de tener apoyo internacional en base al acuerdo con los multilaterales, así como el resultado del acuerdo y el apoyo con el gobierno de los Estados Unidos, que se ha expresado tanto en su rol en los directorios de los multilaterales, cuanto a través de la DFC, que es la Corporación de Desarrollo Financiero de ese país, un banco público que firmó un acuerdo con nosotros hace pocas semanas. Todo este entorno es lo que permite
ofrecer lo que se acaba de anunciar el día de ayer por parte del presidente de la República. Estos recursos provienen de fuentes internas, es decir, del propio presupuesto, y de fuentes externas, en lo que tiene que ver con recursos de libre disponibilidad. Los fondos que recibimos nosotros tienen dos destinos. El destino de libre disponibilidad, que significa que podemos usar en lo que consideremos adecuado, y el que va directo a proyectos. Entonces, esto es el resultado justamente de eso. Esto en nada cambia el programa. Obviamente que esto tiene un costo, tiene una cifra que tiene que cubrirse, y esto se va a cubrir con reordenamiento de algunas partidas de presupuesto y además con recursos que están viniendo como cité del exterior. En absoluto va a afectar las metas que estamos persiguiendo y el programa económico que tenemos vigente. Ahora, es difícil para nosotros, primero por no ser economistas, luego por no contar con todos los datos, señor ministro, estimar a cuánto ascienden todas estas ofertas. En la primera, por ejemplo, de $500 que se entregarán a 570,000 ecuatorianos, estamos hablando ya de unos 300 millones de dólares, pero si vamos sumando, esto con seguridad va a superar una cifra de 1,000, quizá 2,000 millones de dólares. Si nos puede aclarar cuánto significan todas estas ofertas que ha mencionado el presidente. Bueno, no es tanto, Gustavo, no es una cifra tan grande. Efectivamente, en el primer caso es muy simple. Multiplique usted 500 por 570,000 y le va a dar 285 millones de dólares. Ese es cerca de 300, como usted bien anotó. Ese es el costo del anuncio de este primer desembolso, que es por una sola vez a las personas que perdieron el empleo por las razones de la crisis económica. En el caso de los $120, en una primera etapa en febrero y la segunda en marzo, a 238,000 y 242,000 familias, esto más o menos representa 29 millones por cada segmento, es decir, son cerca de 60 millones de dólares de este concepto. El tema del aporte al Seguro Social Campesino, como es $1 que ellos lo que están pagando, también es una cifra pequeña, son 720,000 por año, por 3 años, 260,000 por año, no es una cifra mayor. Y lo otro está metido en el presupuesto, que es la ampliación del bono de desarrollo humano, lo que significa la red de protección social, los 225,000 nuevos beneficiarios que se incorporan entre enero y marzo, aparte de los 225,000 que ya se incorporaron en el último trimestre del año pasado. Entonces, si usted suma todo esto, probablemente le dé una cifra. Esto lo estamos puliendo, no quiero que lo tomen como una cifra totalmente definitiva, pero probablemente signifique alrededor de unos 350 millones de dólares, que es lo que nos representa este paquete de apoyo a los más afectados. Sí, perdóneme, sufrimos una brevísima interrupción en el audio. ¿A cuánto nos dijo que asciende? El total, que por favor lo tomen todavía con pinzas, porque estamos puliendo los datos de la información, pero más o menos esto nos va a representar unos 350 millones de dólares, adicional a lo que ya está en el presupuesto, que significa la ampliación del bono de desarrollo humano. No, esto ya está puesto en el presupuesto, entonces esto ya estaba considerado. Lo adicional que tenemos que redistribuir cuentas y partidas es la cifra que le acabo de citar. Cada uno de estos temas que usted los ha mencionado, señor ministro, requieren análisis, pero quisiera por el momento quedarme en uno de ellos, el Seguro Social Campesino. Esto del Seguro Social es tema de discusión, de debate en esta campaña electoral. El propio gobierno se ha encargado de señalar que prepara un nuevo proyecto de seguridad social. Así nos ha ratificado Augusto de la Torre, uno de los asesores económicos del gobierno, que está prácticamente listo, un nuevo proyecto de seguridad social
en el cual van a constar diversos temas. No nos ha anticipado en detalle, pero presumimos que tendrá que ver con la edad de jubilación, con las pensiones, con los aportes que tienen que realizar trabajadores y empleadores, etcétera, etcétera. Y hay un criterio generalizado de que una de las peores medidas que se ha tomado en los últimos años, esto lo hizo el gobierno de Rafael Correa, fue el de ingresar masivamente al Seguro Social, a diversos grupos humanos, entre ellos el tema del Seguro Social Campesino, el de los derechos para los hijos de los afiliados, etcétera, etcétera. Si bien usted señala para el gobierno este compromiso de pagar el Seguro Social Campesino, todo lo que está en mora más 3 años a futuro significa $1 por afiliado, pero alguien más está pagando la diferencia, pues no es eso lo que los afiliados del Seguro Social Campesino e hijos de afiliados reciben. Se sigue, en otras palabras, cargando a la institución, cargando a los trabajadores que son quienes dan soporte a la seguridad social en Ecuador. ¿Cuánto se ha meditado sobre lo adecuado de esta medida, señor ministro? Bueno, esta no es una cifra tan representativa, no es un valor tan grande. Imagínense, el seguro maneja un portafolio de $20 mil millones. Aquí estamos hablando de una cifra de $260 mil por año sobre un portafolio de 20 mil millones. O sea, no es un tema que afecte mayormente la cifra. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos prácticamente listo el proyecto de reforma en el área pensional. Recordemos que la seguridad social en el Ecuador atiende 2 tipos de prestaciones. Las prestaciones IBM, es decir, invalidez, vejez y muerte, lo que es jubilaciones, digamos, y la salud. Lo que estamos nosotros entrando es en una reforma pensional para que sea sostenible en el tiempo. Las características del sistema en este momento no permiten que podamos nosotros darle sostenibilidad a largo plazo a las jubilaciones. Lo que hemos hecho, por ejemplo, con el anuncio que se hizo hace pocos meses con el presidente de la República y el presidente del Seguro Social, es un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Seguro para garantizar las pensiones de los jubilados por los próximos meses. Pero esto es una pastilla, esto es una parte del problema. Hay que generar una reforma integral y es lo que se ha hecho con el concurso de técnicos, donde ha estado Augusto de la Torre y otros técnicos vinculados a multilaterales y técnicos nacionales, y ese es el trabajo que vamos a empezar a socializar y a difundir para que se entienda cuál es el problema real. Ahí hay muchos aspectos que considerar. Está, como usted bien menciona, temas como el rango entre contribuciones y prestaciones que se va abriendo, es decir, cada vez la gente vive más y hay más jubilados por atender, mientras que cada vez son menos los aportantes, porque primero la tasa de natalidad ha bajado y segundo porque cuando hay una economía en crisis, la gente pierde el trabajo y por lo tanto no aporta, son menos ingresos a la seguridad social. Entonces, todas estas consideraciones adicionales a el tema de sobre qué base es la jubilación, los años, los 5 mejores años que es ahora, en otros países eso no tiene ese indicador, el tema de la edad mínima para jubilarse, que también es un tema que hay que pensar. Ahora la expectativa de vida ha subido también, el asunto de los montos de las aportaciones, todo eso es el análisis que se ha podido trabajar y sobre el cual se ha hecho un diagnóstico para que se permita con ese diagnóstico hacer una reforma a la seguridad social. Esta reforma, como se ha anunciado, no va a ser promovida por este gobierno. Lo que vamos a hacer nosotros es entregar la reforma, va a ser difundida, va a ser socializada con la participación de muchos actores, pero en la práctica la reforma como tal tendrá que ser promovida en un siguiente gobierno y obviamente la fuerza política en un gobierno que se inicia, creo yo, le va a permitir mayor margen de acción y maniobra para poder aplicar una reforma que obviamente es sensible inclusive políticamente.
Señor ministro, corríjame por favor si la cifra no es correcta. Entendemos que Ecuador tuvo un déficit de 7.000 millones de dólares en el presupuesto del año que terminó. Quizá más bien como un antecedente a lo que le voy a preguntar. Quisiera saber si la cifra es correcta. El año pasado la estimación original era de 8.700 millones del déficit fiscal. Producto de la austeridad y de la holgura con la que alcanzamos las metas, el déficit bajó a 7.700 millones de dólares del año pasado y la meta para este año es de 3.900 millones de dólares. 3.000 millones de dólares y algo más, que algunos economistas lo ponen en duda. Ayer dialogábamos con uno de ellos, el economista Mauricio Flores. Él señalaba que eso no se va a dar, es su estimación, y del foro de economistas del cual es parte, él señala que el déficit posiblemente será del orden de 6.000 millones de dólares, pero eso lo discuten ustedes con todo el respeto, los economistas, señor ministro. La pregunta que quiero hacerlo es, con estos millonarios déficits, 7.000 millones de dólares, 3.000 o 6.000 millones de dólares para el año que se ha iniciado ya, para este año fiscal, ¿cómo el gobierno puede seguir incrementando los montos que se van a subsidios? No cuestionamos de ninguna manera la necesidad de subsidios. Hay hambre, hay miseria en Ecuador y es necesario hacerlo. Pero ¿cómo lo hace el gobierno mientras no tiene el dinero para balancear ese presupuesto, mientras se debe a proveedores del Estado, para citar algunos ejemplos, se paga tarde y mal a los servidores de la salud en plenas pandemia, nos deben a los medios de comunicación de campañas publicitarias de hace 4 y 2 años, y mientras tanto se sigue cargando el peso en la clase media? Posiblemente habrá incrementos empresariales y tal vez para los trabajadores afiliados al IES, como usted ha señalado, habrá también, o hay también este 2% que se ha cargado a 1 millón de ecuatorianos como microempresarios, efectos que se están sintiendo el día de hoy en Ecuador. Explíquenos, señor ministro, cómo pueden llevarse adelante las dos cosas: manejar al país con semejantes déficits que son, si no nos equivocamos, de los mayores que ha tenido Ecuador en su reciente historia, y continuar incrementando subsidios para los ecuatorianos. A ver, es bien importante entender una visión en el bosque completo y no solamente de unos pocos árboles. Fíjese usted, el año pasado el déficit fiscal sin duda fue el más alto de la historia del país. Eso no está en discusión. Pero dentro de la gravedad del problema que tuvimos, se terminó con un déficit también muy alto, pero menor. Tanto así que, por ejemplo, el endeudamiento que se estaba buscando con las fuentes chinas no fue necesario finalmente concretarlo, porque pudimos reemplazar eso con austeridad fiscal. Es lo que se hizo en términos prácticos. Este año estamos hablando de una reducción de 7.700 a 3.900. Fíjese, estamos hablando de una reducción de más de 3.000 millones de dólares entre el año pasado y este año. Es decir, seguimos reduciendo, no es que nos hemos quedado o hemos subido. En tercer término, los subsidios por concepto no son ni malos ni buenos. Los subsidios tienen que cumplir un rol, tienen que estar focalizados, no pueden generar distorsiones, deben ser temporales, no pueden ser eternos, no pueden generar efectos nocivos en otras actividades, tienen que estar presupuestados. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, el subsidio que había de las gasolinas era un mal subsidio. El bono de desarrollo humano, un buen subsidio. Todos los países tienen subsidio. ¿Eso qué significa? Que si yo incorporo el subsidio dentro del programa económico, que no me afecte las metas que cito, es decir, la baja del déficit, y lo meto dentro de ese paquete, no tiene por qué entenderse que esto es ir en contravía a lo que se busca. Está dentro del programa, esto no está fuera del programa, por eso lo cité al principio de esta conversación. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos incorporado esto. Ahora, el tema que tenemos que entender también es que el tamaño del Estado sigue siendo enorme, es obeso el Estado, y tiene que irse reduciendo. Por eso es que el presupuesto de este año es menor al año anterior en el presupuesto aprobado.
y además estamos trabajando solo para información con un petróleo, el barril de $37 y no de 51 como estuvo originalmente el año anterior. Igual en la recaudación tributaria, una cifra menor que del 19, algo mayor que el 20. ¿Qué estamos haciendo? Por lo tanto, estamos dando una señal de reducción del gasto, que es un indicador del tamaño de la obesidad estatal, y de esta manera adaptando el gasto al ingreso y no nos estamos endeudando más. Dicho esto, los subsidios que estamos anunciando son eso, son el resultado justo del espacio que genera la austeridad. Ahora, que tenemos todavía atrasos, no tantos como había, pero seguimos con atrasos, claro que tenemos atrasos, pero eso se va a ir atendiendo conforme el programa se vaya consolidando. Esto no se puede resolver de la noche a la mañana. El Estado no es que va a dejar de deberle a alguien, siempre le va a deber a alguien. Todos los días ingresan facturas y se pagan facturas. Aquí lo importante es que el monto de los atrasos no sea el que se tuvo, con muchos meses de antigüedad la cartera no pagada. Ahora tenemos mucho menos meses con todos. No quiere decir que no debamos todavía a, por ejemplo, medios de comunicación o organismos seccionales. Claro que les debemos, pero los montos son absolutamente diferentes y con proveedores privados también son bastante menores. Entonces estamos en la línea que se entienda, y este tipo de apoyos que son base de cualquier política pública tienen que hacerse sin que ello implique un desorden en el manejo de las cuentas públicas. Esto es muy distinto a ofrecer, por ejemplo, $1,000 millones como alguna campaña electoral está ofreciendo, tomándose la plata de las reservas internacionales. Eso no se ha topado. Las reservas siguen sobre los $5,000 y $7,000 millones. ¿Por qué? Porque esa plata no es del gobierno, esa plata es de la gente, de los depositantes. Entonces esa es la lógica que como tiene que entenderse cuando se aplican este tipo de bonos de apoyo social. He quitado de por medio el tema de que los subsidios puedan ser negativos, señor ministro. Reiteramos, eso no está en discusión. Sí nos preocupa como ecuatorianos de a pie los subsidios, pues si no significan más deuda pública, al menos significan la posibilidad de no poder servir la gigantesca deuda pública de Ecuador, que entendemos está acercándose a los $80,000 millones. Algo que nos preguntamos es si es que algo se está avanzando también en medidas proactivas. Por ejemplo, sería mucho más edificante, incentivaría incluso el optimismo de los ecuatorianos el hecho de que en lugar de conocer que se va a subsidiar a 570,000 desempleados, se dé un anuncio de que se van a crear 570,000 plazas de empleo y de que el gobierno va a ponerse al día con los proveedores, señor ministro. Estos no son anuncios de resolución total de los problemas. Estos son anuncios que ayudan a mitigar el impacto de la crisis. No hay que confundirse. El que tiene que generar las plazas de trabajo es el sector privado, no es el sector público. Y el sector privado toma esas decisiones de contratar al personal cuando tiene la posibilidad de que la ruta trazada es la correcta. Fíjese algo. Nosotros tenemos superávit comercial, crecimiento de la liquidez en depósitos sobre el 10%, baja del déficit fiscal, baja el presupuesto del Estado, un precio referencial para el presupuesto mucho menor en barril de petróleo, un acuerdo internacional vigente, tenemos reservas internacionales sobre los 7,000 millones de este momento. O sea, todos esos indicadores macros, ¿qué significan? Que hay un proceso de recuperación, que estamos mejor que antes. No digo que estemos bien, ni que la crisis se haya acabado, que no se me malentienda, pero estamos mejor que antes. Y sin embargo, el riesgo país ha subido. ¿Y usted sabe por qué ha subido? Porque la gente tiene preocupación y los inversionistas tienen preocupación del entorno político, porque no saben lo que va a pasar, porque no saben si va a salir triunfante un determinado candidato que tire por la borda los esfuerzos que se están haciendo para poder consolidar el proceso. Entonces, si nosotros tenemos una economía que se está manejando en definitiva en orden, con las reformas que hemos anunciado y las que vamos a dejar para un siguiente gobierno, el sector privado con buenas expectativas de lo que se viene va a poder invertir y va a empezar a resolver los problemas
de empleo que se tiene, que yo no estoy negando que esa es la mejor forma. Por eso explico que estas son decisiones que mitigan el problema, pero no resuelven el problema. Esto se resuelve con trabajo. Cuando la gente tenga empleo es cuando menos va a necesitar de estos apoyos estatales. Pero en base a la coyuntura los gobiernos tienen que actuar. Y por esa razón es que se ha buscado mitigar el impacto a través de estas decisiones. Pero estoy de acuerdo que se requieren decisiones mucho más de fondo y un sector privado mucho más dinámico que ayude a resolver problemas como el caso del empleo. Los subsidios, como expliqué, tienen que guardar ciertas características para que sean buenos. Y estos son, recuerde usted, por una sola vez. No es que esto se va a quedar. Una sola vez les entregan los $500. Una sola vez les entregan los $120. Y el tema del bono del aporte a la seguro social campesino también es temporal. Lo que sí es más permanente es el bono de desarrollo humano. Pero este es un tema de focalización permanente que ha estado vigente desde el año 99. Entrando, señor ministro, a un tema coyuntural de enorme importancia para el país, sobre todo con toda la polémica que ha generado el de la pandemia y concretamente de la vacunación en Ecuador. Usted con seguridad está al tanto de todo lo que ha sucedido en estos últimos días con este plan cero, plan piloto, que ha generado mucha controversia. ¿Hay el dinero para las vacunas, señor ministro? Entendemos, un rápido cálculo igualmente, que para vacunar a 10 millones de ecuatorianos con una de las vacunas más caras se requerirían $200 millones, por supuesto, sin contar con esas cadenas de frío que pueden resultar también bastante costosas. Pero en todo caso, sea la cifra que sea, ¿hay el dinero en caja? ¿Se tiene liquidez para comprar las vacunas? ¿Y por qué el gobierno ha demorado tanto? A ver, el año pasado, si usted analiza el destino de los recursos que recibió el presupuesto, el sector de mayor atención, al donde se entregaron la mayor cantidad de fondos, fue el sector de la salud. Es decir, el sector de la salud es prioridad a uno del gobierno, a uno. Y para el año 2021 es exactamente igual. Prioridad por encima de cualquier otro. Si mañana necesitamos sacar $100 millones, pues haremos lo que tengamos que hacer y entregaremos los 100 millones. Fíjese que justo el día de ayer recibimos la apertura y es una gestión de confianza en la política pública del Ecuador por parte, en este caso, del Banco Mundial, donde nos está ofreciendo financiamiento de aproximadamente 150 millones para el programa de salud del gobierno, puntualmente el tema pandemia, el tema COVID. Es decir, tenemos financiamiento internacional también para atender esta situación. Así que en eso yo creo que los ecuatorianos no tienen por qué preocuparse, que no vamos a escatimar esfuerzos. Ahora, la lógica burocrática a veces hace que esto no llegue al ritmo que uno quisiera. Fíjese, una de las firmas que nos provee de vacunas, de alguna manera sobreofertó, hasta donde yo conozco, el número de vacunas por países, y después fue imposible, no le fue posible atender a todos en las magnitudes originalmente previstas. ¿Se refiere a Pfizer usted, señor ministro? Seguramente sí, y recibimos menos nosotros, pero no nosotros. Muchos países recibieron menos. Pero esto no es mi responsabilidad directa, pero el ministro de Salud está haciendo todos los esfuerzos para que llegue la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible, y en el tema económico no debería haber ninguna preocupación. Señor ministro, para de alguna manera diluir toda la especulación que se da en el tema, efectivamente Ecuador compró 2 millones de vacunas, lo pagó ya a Pfizer. ¿Y qué posibilidad real hay de esas 2 millones de vacunas extras que mencionó también hace 2 días el presidente de la República? Bueno, nosotros necesitamos 8 millones de vacunas. Sí, me refiero nada más al anuncio de la presidencia. ¿Qué tan sólido es? Efectivamente, usted debe conocerlo. ¿Se pagó, se compró ya esas vacunas? Bueno, yo no manejo ese tema directamente. Yo no soy el responsable de eso. Eso lo maneja directamente el Ministerio de Salud. Pero de lo que, hasta donde yo conozco, que he participado en algunas de estas reuniones,
Ya se hicieron los contactos con muchas firmas farmacéuticas para la provisión de vacunas. Entonces no tengo duda de que en este caso ya está concretado eso. Que no esté formalizado porque ya llegó el embarque, eso es otra cosa, pero ya está acordado, que es lo importante. Un tema puntual también sobre las vacunas, señor ministro. Hemos estado siguiendo muy de cerca estos temas y de diversas posibilidades para Ecuador, y por allí hay un proyecto que involucra también a la ciudad de Cuenca y a la Universidad de Cuenca, el proyecto Bridging Universals, empresa belga. Este proyecto se lo configuró incluso antes de la pandemia, un proyecto para generar monoclonales y la posibilidad de producir vacunas también en estos laboratorios en esta urbe. Esperaban y han esperado largamente el aval del Ministerio de Finanzas. ¿Nos puede indicar usted si es que se ha dado ya este aval para dar luz verde a este proyecto que, hasta donde entendemos, ha llegado al punto en el cual, si es que se llega a configurar y a cerrar, posibilitaría también la llegada al país de una de las vacunas que tiene, por decirlo así, un buen nombre, la vacuna Oxford y AstraZeneca? Nosotros tuvimos una reunión hace aproximadamente una semana sobre este mismo tema. Nos hemos puesto de acuerdo con los equipos de trabajo. Esto se ha demorado por razones varias, más de lo que debió demorarse, y nosotros como ministerio no tenemos ningún impedimento para dar el aval que corresponde, pero habían requisitos legales que no estaban terminados. Yo entendería que con el equipo de trabajo que se conformó, este tema va a ser superado y vamos a poderle dar viabilidad a ese proyecto, que es un proyecto, como usted menciona, importante para el país. Es el establecimiento de un laboratorio en Cuenca para producción de vacunas, en este caso de COVID, y que nos va a ayudar en el mediano plazo. Bueno, mediano plazo, llamemos probablemente más allá de unos 6 meses, que nos empiece a generar vacunas, me imagino que de otra naturaleza también, para la atención de la pandemia que estamos sufriendo. Así que la respuesta es sí, estoy enterado del tema, estamos dándole todo el apoyo. Por temas a veces burocráticos que escapan de nuestras manos, esto se ha demorado, pero la posición de apoyo del ministerio es absolutamente evidente y frontal. ¿Se atrevería usted, señor ministro, a señalar o a comprometer hasta cuándo podría darse este aval? Y creo que es un tema de días. O sea, no quiero decirle tal día porque mañana no se cumple y se complique el anuncio, pero tiene que ser un tema de días. Yo, terminando esta conversación, voy a preocuparme a ver en qué estado está este asunto para ver hasta cuándo se podrá cerrar, pero esto es un tema de días, no creo que se demore más que eso. Vayamos, señor ministro, con otro tema que nos lleva también un poco hacia el futuro, la campaña electoral que se está dando en Ecuador. Usted se refirió ya a la oferta de uno de los candidatos, el señor Arauz, de entregar en la primera semana de gobierno $1,000 para 1 millón de ecuatorianos, tomando de las reservas ecuatorianas. Sí nos gustaría que elabore un poquito más sobre la viabilidad de esa oferta electoral del señor Arauz, que está entre los candidatos que podría, por lo menos al momento, pasar a segunda vuelta. Se ha hablado también por parte de varios candidatos de salarios mínimos universales, de diversos tipos de subsidio. Quisiéramos un juicio de valor suyo en términos generales y en términos específicos en los casos que amerite sobre lo que han sido propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en esta campaña. A ver, hay varios temas que creo que son importantes de anotar. Usted va a tener un presidente de la República electo y posesionado el día 24 de mayo. El día 31 de mayo, ese presidente y ese gobierno va a tener que pagar sueldos, va a tener que transferir recursos a los gobiernos seccionales a que retiren la basura de las ciudades, va a tener que pagar el servicio de la deuda, que no le bloqueen el financiamiento para los bonos, por ejemplo, de protección social, entre muchos compromisos. ¿Esto qué significa? Que en campaña pueden decir cualquier cosa, pueden ofrecer lo que ellos quieran. Habrá que verles el momento en que tengan que tomar las decisiones por dónde se van. En ese sentido, nosotros estamos enviando el 30 de este mes a la Asamblea Nacional
un proyecto de ley de defensa de la dolarización, que son modificaciones al Código Monetario y Financiero. ¿Para qué? Para darle al Banco Central un rol que le permita independencia administrativa, técnica, de la injerencia de cualquier gobierno, que no vuelva a ser un apéndice del Ejecutivo como lo fue en la administración anterior. Y para ello, un director independiente con una terna que va a ser seleccionado el elegido por parte de la Asamblea, terna enviada por el Ejecutivo, con 5 miembros, 2 de los cuales trabajarán a tiempo completo y 3 a tiempo parcial, y donde se reincorporan los balances, es decir, los 4 sistemas que el gobierno anterior los eliminó en el año 2009, donde usted podía identificar que si el Banco Central emitía 50 centavos de moneda fraccionaria, necesitaba 50 centavos de dólares en reservas. Si depositan los bancos por encaje $1,000, pues necesita usted los $1,000 en reserva. ¿Para qué? Para que no se apropien de esa liquidez y le presten al gobierno como lo hicieron. Bueno, van a presentarlo como económico urgente este proyecto, señor ministro. Es decir, deberíamos entender que si la Asamblea lo aprueba, quedaría sin piso esa oferta y posiblemente otras ofertas que han hecho candidatos a la presidencia. Bueno, estamos haciendo los cambios que el país necesita. El país, con elecciones o sin elecciones, con fondo monetario o sin fondo monetario, necesitaba esta ley. ¿Pero va a entrar como urgente económico el proyecto? Económico urgente, así es. Entonces, a donde quiero llegar es que esa plata que está depositada en el Banco Central no es plata del gobierno, es plata del cliente del banco, por ejemplo, el banco privado. Entonces, querer cogerse las reservas y darle un regalo a alguien de $1,000 es tomarse plata de alguien. Eso es apropiarse indebidamente de fondos que no son del Estado, no son del gobierno. Eso tiene que entenderse. Algo muy distinto es un bono presupuestado, financiado, registrado en el presupuesto del Estado. Estos son recursos que es como que usted le quita $1,000 al vecino de la derecha para regalarle al vecino de la izquierda. Eso no tiene sentido. Entonces, eso es el inicio de un debilitamiento de la propia dolarización. Entonces, que pensemos bien cuando oímos de este tipo de propuestas sin sustento técnico y absolutamente nocivas para la estabilidad económica y del propio régimen cambiario. Para quienes integran a nuestra sintonía, estamos en un diálogo con el señor ministro de Economía, Mauricio Pozo. Señor ministro, estaba usted dando su comentario sobre las diversas ofertas que han hecho en materia económica, sobre todo los candidatos a la presidencia de la República. Se ha referido a los $1,000 para 1,000,000 de personas de uno de los candidatos, pero hay ofertas también de creación de salarios mínimos universales, de generar fuentes de empleo, cifras que van entre 800,000 empleos a 1,000,000, de bajar tasas de interés, etcétera, etcétera. Si nos complementa por lo menos un comentario con aquellos puntos que más le han llamado la atención. Sí, discúlpeme, algo me dijo que no contesté de la pregunta anterior. Era justamente sobre esto, sobre las otras ofertas, más allá de esta única. Ya, a ver, no lo contesté porque no estaba desarrollando la otra parte. Así es, queríamos dejarlo pendiente nada más. Sí, claro, el tema del salario tiene que tener una base de sustentación, si no se convierte en un anuncio sin piso. Fíjese algo, nosotros tenemos una legislación absolutamente obsoleta en términos laborales, por eso que estamos enviando la reforma. Es una ley que impide la contratación. Si usted establece un salario por sobre la capacidad económica del país, lo único que está generando es más problemas de empleo. El problema del Ecuador no es que los salarios sean bajos, ese no es el problema. El salario mínimo en el Ecuador, fíjese, es de los más altos de América Latina, de los más altos. El problema del Ecuador es de empleo, no de salario. Entonces me parece que están apuntando por una vía que no corresponde. Un salario no puede establecerse por decreto, tiene que responder a principios como la productividad del trabajo, la población ocupada respecto al trabajo, es decir, la respuesta que hay, la población económicamente activa,
el nivel de crecimiento económico, el aumento de los precios, es decir, no puede salir de la manga. Nosotros hemos establecido una reforma que se aplicó con la última decisión, donde esta aplicación de esta fórmula permite que el salario se establezca en función de esos principios, de esos criterios, para evitar se tomen decisiones sobre bases que no existen. Entonces me parece que hablar de un salario universal en este sentido, sin arreglar todo lo que estoy diciendo, está absolutamente fuera de lugar. Bien, vayamos ya en esta parte final, señor ministro, a una visión más completa y general, a una deriva que en alguna ocasión ha dicho el presidente, han dicho portavoces del gobierno, se quiere dejar para el próximo gobierno, cualquiera que sea este. Usted nos ha hablado ya de este proyecto de defensa de la dolarización con reformas al Código Económico y Financiero que irá en forma urgente a la Asamblea a fines de este mes, nos ha señalado, es decir, en poquísimos días, pero también se ha hablado de la reforma laboral que acaba de tocarla usted en un pequeñísimo aspecto. Se ha dicho también que se entregará sugerencias con respecto a una reforma tributaria, reformas a la seguridad social y de reducción del tamaño del Estado. ¿Cómo y cuándo lo van a hacer? Bueno, las 3 reformas vamos a dejar entregadas al siguiente presidente electo cuando esté, digamos, en el mes de abril. Le vamos a entregar ya difundidas, socializadas hasta donde podamos alcanzar para que las promueva cuando inicie su gestión, esas 3 reformas. Las otras ya van a estar aprobadas. Se aprobó la ley anticorrupción, la reforma que se aprobó a finales del año pasado, y ahora estamos enviando, como usted menciona, esta ley de defensa de la dolarización, que es otra reforma. Pero en paralelo, estamos trabajando con una reforma arancelaria, que eso no requiere asamblea, está en manos más del COMEXI. Lo estamos trabajando con el ministro Ontaneda, y al mismo tiempo una reforma al mercado de valores. ¿Por qué? Porque nos parece que es fundamental una instancia que permita una mejor supervisión y más cercana a un sector que ya ha experimentado problemas. El caso de la ISPOL es uno de los ejemplos de un problema también de supervisión en ese mercado. Entonces, todos esos elementos estamos hablando, 3 reformas que dejamos y las reformas que estamos trabajando para ya poderlas, adoptar antes de que se acabe el actual gobierno. En su salida final, señor ministro, quisiéramos conocer su reacción en cuanto a lo que sucedió ayer en la Asamblea. Se decidió llamar al ministro de Salud a un juicio político. Se va a empezar con el proceso de recoger firmas. Varios asambleístas se propusieron ya esta tarea. Y también se mencionó que el ministro de Economía, usted, sería también llamado a la Asamblea. No sé si para juicio político, pero por lo menos para que dé respuestas a la principal inquietud que se esgrimía ayer, el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno. Bueno, el ministro de Salud ha hecho un gran trabajo. Le ha permitido al Ecuador que tenga las mejores cifras de la región en manejo de la pandemia. Eso probablemente no se conoce, pero si usted hace un comparativo, ese es el resultado de lo que se ha hecho. A mí me parece que si no habría llegado ninguna vacuna, habría habido críticas. Llegan vacunas, hay críticas. Si habrían más, ¿por qué a mí primero y a él después? ¿O por qué a él primero y a mí después? Siempre va a haber una posición, y más aún en época electoral, donde pueden buscar acumular réditos electorales con la acción de pedido de renuncia a un a un ministro de Estado. Entonces me parece que esto va en contravía a lo que se ha logrado. Me parece que esto no va a resolver el problema. Yo no veo ahí ningún tipo de justificación para lo que se está realizando. El ministro Ceballos ha hecho un trabajo, a mi criterio, absolutamente fundamental, y me parece que lo que se está observando es absolutamente inapropiado e injusto para lo que realmente representa el trabajo que él ha venido desarrollando.
Y en cuanto a el llamado que se le haría a usted también para que comparezca. Bueno, que me hagan el llamado que corresponda. No entiendo para qué me van a llamar a mí. Será por los recursos que hay que entregar, me imagino, o que ha habido que entregar, pero yo estaré siempre abierto a dar toda la información que se requiera. Gracias, señor ministro, por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es